vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así es. Pregunto, ¿cuál es esa segunda muerte? Segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Nosotros tendremos segunda muerte. ¿Y cuál es entonces? Apocalipsis 21:8. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La final. El lago de fuego. Ya ahí la destrucción. ¿Ok? No es nada más para Satanás y sus demonios, sino para todos aquellos que murieron sin Cristo. O sea que cuando nosotros vengamos a reinar ya no habrá ningún tipo de maldad en esta tierra. Porque ya fue desarraigado, ya fue todo limpio. Amén. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? La muerte final. ¿Y nosotros pasamos por ahí? ¿Seguro? Esperemos que Si nos arrepentimos, no pasamos. Amén. Dios. La primera resurrección. La primera resurrección incluye a Cristo y a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuáles fueron esos? ¿Cuáles fueron esos creyentes? Todos desde Adán hasta Cristo. Ahí está incluido Abraham, ahí está incluido Jacob, ahí está incluido toda esa gente. ¿Ok? Es la resurrección para vida. Esta resurrección sucede en diferentes momentos. Cristo ya resucitó, la iglesia resucitará en el arrebatamiento antes de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento y la tribulación después de la tribulación. O sea que me está hablando de tres resurrecciones. Cristo, los santos, la iglesia y luego la tribulación. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Entonces no vamos bien. Repite esa parte, por favor. La primera resurrección incluye a Cristo y a todos los creyentes de todos los tiempos. O sea, desde Adán hasta el momento en que Cristo resucitó. ¿Ok? Que vendría siendo todo lo del Antiguo Testamento. Es una resurrección para vida. Esta resurrección sucede en diferentes momentos. La resurrección de Cristo, la iglesia que resucitará en el arrebatamiento, que es antes de la tribulación, y la de los santos y en la tribulación, que sucederá después de la tribulación. O sea que esa última es para aquellos que quedaron en la tribulación. ¿Los santos después de la tribulación o antes del rapto? Está la de la iglesia, que somos nosotros, antes de la tribulación. Y después, la que sucede después de la tribulación. ¿Okay? Que son los que se quedan en el arrebatamiento. Pero no son santos. Son santos porque al final terminaron prefiriendo la muerte antes que la marca de la bestia. No van a tener las mismas, como que dicen, los mismos privilegios de aquellos que fueron arrebatados, pero al final tendrán oportunidad de ser salvos. Así que los cristianos que se quedan en la tribulación pueden ser salvos. Sí. Y es bíblico. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Okay. Cristo es la primicia. Primera de Corintios 15:20. Vinieron es hecho. Esto quiere decir que antes de Cristo, después que Él murió, o antes que Él muriera, no hubo otra muerte a la que Él resucitara y fuera directamente al cielo. Esto quiere decir que antes de Cristo no había nadie aparte de los ángeles y el mismo Dios en los cielos. Porque quien daría esto sería el propio Cristo. Él iba a ser la primicia.
el último sacrificio, la última sangre derramada en la tierra por aquellos creyentes de Jehová, tendría que ser resucitado como primicia de todo lo que va a empezar a resucitar y llegar a él. Amén. La primicia era las garantías de Dios de que la cosecha entera iba a venir después. En las clases de las primicias que dio nuestro cardenal aquí presente, nuestro hermano y maestro David, habló sobre las primicias. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es la primicia? Los primeros. Pregunté que si recordaban y todo el mundo hizo así. Ahora me dicen que es la primicia. Es lo primero que uno le debe ofrecer a Dios. Ok. Vamos a empezar de cero. En la antigüedad no le llevaban a la ofrenda que llevaban los levitas no eran dinero, sino la primera ganancia de su cosecha. Ok, pero ¿quién lo estableció? ¿Quién? Dios. Oye, pero A ver, porque por eso su hermano lo mató. ¿y quién se lo enseñó? ¿Y quién se lo enseñó a ver? Si trabajo con agricultura, con ganado, una empresa X, mi primicia será lo primero que yo genere de esto que yo estoy haciendo. Como dice la palabra, Cristo fue la primicia, fue lo primero en resucitar, en espera a lo que ya vendrá después. La cosecha. ¿Y quién es la cosecha? Hermano Josué, Y solo. ¿Quién es la cosecha? nosotros por No, pero si me lo van a decir, díganmelo con seguridad. ¿Quiénes son la cosecha? Nosotros. Así, nosotros. Hermano Josué, Ajá. es bíblico lo que muchas religiones o doctrinas extremistas practican hoy en día, que la primicia es dinero. ¿Es bíblico eso? Este tema se dio hace 2 semanas, cuando se habló con la primicia. No recuerdo. Y no me metí para allá porque el hermano me lanza a mí la Biblia porque ese tema es de él. Pero ese tema ya se habló aquí. Amén. Yo. Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros viviréis, dice el Señor. Dando a entender de que si yo voy a resucitar, ustedes van a resucitar. Si yo tendré en su momento, cuando nosotros partamos, el Señor tendrá privilegio, nosotros lo tendremos porque somos uno con Él. Él vino aquí a morir por nosotros, aunque no tenía que hacerlo, pero lo vino, hizo el trabajo que tenía que hacer para abrirnos camino a nosotros a una salvación. Amén. Hay registro de que otras personas levantaran de entre los muertos, pero fueron como resucitaciones porque ellos volvieron a morir. En el Antiguo Testamento, como dijo la hermana Mercedes, lo dijo el hermano David, hubieron muchas resucitaciones. Lázaro resucitó, pero después volvió a morir. Él no siguió viviendo. Esa. Resucitó y murió. Ezequiel en la resucitación por testimonio. Por testimonio, por milagro. Con propósito. ¿Ok? La gente, imagínense que hoy en día la gente resucitara porque sí. Entonces, esto sería algo increíble. Pero todo por un propósito, por una enseñanza que el Señor quiere dar. De que Él tiene el poder, si Él quiere, hasta resucitar los muertos. El valle de los huesos secos, que hay muchos ejemplos de resurrección, pero que al final vuelve a terminar con la muerte, porque era necesario pasar por la muerte física. Amén. Los santos resucitados en la resurrección de Cristo. Mateo 27, del 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él.
Fíjense que dice, después de la resurrección de Él. No fue al mismo tiempo o no resucitaron primero Él y después Cristo, no. Después de la resurrección de Él. Resucitaron todos estos santos. Y aparecieron a muchos. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En una ocasión el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano era Él, vino a morir, creció, resucitó y trajo fruto. ¿Y cuáles son los frutos? La iglesia. Nosotros. ¿Okay? Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 12, 24. Cristo murió y fue plantado como un grano de trigo, pero cuando Él resucitó de entre los muertos, Él trajo mucho fruto. Parte de esos frutos fueron los santos que se levantaron inmediatamente después de su resurrección. No sabemos quiénes fueron, no sabemos cuántos fueron, ni sabemos a dónde fueron. Tal vez fueron llevados al cielo junto con Él, con una primicia de entrega al sacrificio que Él hizo. Y sabemos que en la fiesta de las primicias, un manojo de espigas se ofrecía ¿a quién? Al Señor. Había más de un grano en el manojo, por eso podemos creer que hubo más personas en esa primicia y no solo Cristo. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Okay. El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia tendrá su propia resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. No encontramos a la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Ahorita, vale. Okay. Pienso yo, no soy. Entonces la iglesia es ¿quién? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Lo dijo el hermano ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia somos nosotros? Porque Cristo nos compró a precio de Porque sangre. Cristo nos compró a precio de sangre. Y en el antiguo entonces, ¿por qué no aparece la iglesia? Porque todavía no se ha cumplido la profecía. Ven que sí saben, pero le da pena hablar. ¿Está oyendo? Incluso cada Después del nuevo pacto, o sea, después de la resurrección de Cristo. Nosotros somos la iglesia porque, como dijo la hermana, la cabeza es Cristo. Y en el Antiguo Testamento, aunque el Señor ya existía, no estaba aquí en la tierra y no había necesidad de iglesia. Todos se comunicaban a través de Jehová. no había un abogado. ¿A través de qué? Del tabernáculo, que el mismo Señor mandó a constituir para Él habitar entre su pueblo. ¿Se entiende eso? Sí. Cuando le pregunten por qué no hubo iglesia en el Antiguo Testamento, ¿qué van a decir ustedes? Ay. Ritual del arrebatamiento, de resurrección y de transformación. La iglesia era un misterio escondido en Dios. En el Antiguo Testamento, por más que Dios le hablaba a los profetas, nunca le reveló lo que era la iglesia. La iglesia fue revelada después. ¿A quiénes? A los creyentes en Cristo. ¿A quiénes le reveló ese misterio después de la resurrección? ¿A quién? A los discípulos. A los discípulos. Así sepa que igualito se va a cumplir, Él no se lo revela todo. Entonces somos nosotros que nos llega y la cosa nos mandamos diciendo. Bueno, se lo revela a Pedro y le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en cuenta o tratar de separar y definir lo que es el Antiguo Testamento a lo que es el Nuevo. Amén. Exacto. Y fue primeramente revelado a Pablo, Efesios 3, del 1 al 9. Se lo voy a dejar para que lo lean en su casa.
Efesios 3, del 1 al 9. Aunque los santos del Antiguo Testamento sabían de sus propias resurrecciones, lo cual ocurriría después de la tribulación. La resurrección de la iglesia fue revelada al apóstol Pablo. Ocurriría antes de la tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, a que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Han pasado casi 20 siglos desde que Cristo, la primicia, ha sido resucitado, y el día de la resurrección de la iglesia se acerca. ¿Qué tanto? Lo veremos en los próximos capítulos. Vamos a hablar ahora de un estado en el que muchas personas, y fue un tema que se discutió un poco la semana pasada, sobre el estado intermedio. ¿Cuál es el estado intermedio? ¿Qué se les ocurre a ustedes como estado intermedio? Creo que ese estado intermedio es el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde va la Eso no existe. El hermano sabe que existe. Lo acaba de decir. ¿Cómo? Es dada en la palabra de Dios. Otras respuestas no son dadas, sino voces, como quien dice, de Babel, voces de confusión. Los conceptos siguientes son para recordar mientras explicamos lo que es el estado intermedio. El estado de los hombres entre la muerte y la resurrección. La muerte es separación de qué? Del cuerpo y el Del cuerpo. Del cuerpo y del espíritu. Hicieron su tarea. El alma y el espíritu van juntos en la muerte. El alma es el trono de los apetitos. Habíamos dicho que en el alma se encuentra todo lo que tiene que ver Con las con los emociones. sentimientos. Es el que llora, es el que goza, el que se ríe, el que le gusta la torta de chocolate, el que le gusta el café bien caliente, el café sin azúcar. Eso lo genera el alma. Es lo que está ligada a la carne. El espíritu siempre te va a buscar todo Lo lo espiritual. espiritual. Es lo que te mantiene conectado al Señor una vez que uno lo acepta. Amén. Ok. O a otras cosas. El espíritu es el trono del conocimiento y van juntos una vez muertos. Como vemos en el ejemplo del hombre rico en el Hades, él estaba en tormento, tenía sentimiento, él razonaba. Habíamos hablado la semana pasada de que estas personas que estaban perdidos tenían pleno conocimiento de todo, porque su conciencia era una parte de lo que los atormentaba a ellos, a diferencia de aquellos que morían en Cristo. No tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, porque allá no va a haber preocupación, no va a haber problema, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada de eso. Amén. Ok, la palabra Seol y la palabra Hades indican lo mismo. Seol es escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, y Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento. Sabemos que significa lo mismo porque el apóstol Pedro citó en el Pentecostés el Salmo 16, diciendo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si vamos al Salmo 16, vamos a encontrar el mismo texto, pero en vez de la palabra Hades, está la palabra Seol. Seol. ¿Se entiende? Ok. Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, 27. Él usa la palabra, en el Salmo 16 usa la palabra Seol, y en este texto aparece en la palabra griega. De este modo, Hades y Seol es lo mismo, es el lugar a donde van las almas y los espíritus de los hombres que no fueron muertos por Cristo. ¿Dónde encontramos estas palabras en plural? Seol y Hades nunca son situados sobre la tierra. La palabra siempre nos sitúa en las profundidades. ¿En la profundidad de qué?
de la tierra. ¿Qué hay en lo profundo de la tierra? El centro de la tierra, que es el núcleo de la tierra. ¿Amén? Y la zona más caliente de la Tierra. Ok. El hombre nunca es puesto en ellos como si fuese una tumba. Los volcanes tienen plena conexión directamente con el núcleo de la Tierra. El magma o la lava, que es piedra de respirar, cada vez que hay erupciones, ¿de dónde sale todo esto? Del núcleo de la Tierra. Es una forma de que la Tierra respire. No nada más por a través de los árboles, sino a través de esto. ¿Qué sucede? Como esto tiene plena conexión con el centro de la Tierra, como se dijo hace un momento, Cristo murió y fue ¿a dónde? A lo más bajo de la tierra. A lo más bajo de la Tierra, a las profundidades. Entonces, podemos decir que este lugar de tormento está ¿en dónde? En el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra. Entonces, si las profundidades del lugar de tormento están en el centro de la Tierra, ¿dónde está el infierno? Porque no es lo mismo. Mucha gente creía, a lo mejor ustedes, y hoy se les aclara, de que el infierno estaba en el centro de la Tierra. Y no es así. Son dos lugares distintos. Porque si el infierno estuviera en el centro de la Tierra, ya nosotros estuviésemos destruidos. Porque aquí la palabra me dice que el infierno tiene un poder tan tremendo que es capaz de destruir a todo lo que toca. Y que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Que incluso ellos no están allí. Porque es el lugar que va a ser para destrucción. Va a ser como un horno donde se va a destruir. Entonces, ¿dónde está? Porque ya está creado. Es más abajo del centro de la tierra. Él está en el primer cielo, ¿no? En el primer cielo. Porque él es el príncipe de la potestad del aire. Ya el infierno existió desde un principio, desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iba a desechar al enemigo y que en algún momento lo iba a destruir. Pero aquí se no lo nombra la creación. ¿Por qué? En Génesis capítulo 1, versículo 1, te habla de la creación general. Después te crean, a partir del versículo 2, te empieza a hablar de la recreación. No sabemos qué fue lo que creó Dios en el versículo 1. Pero ahí habla sobre que Él creó el mundo. Todo. Ya a partir del versículo 2 te habla de una recreación. Ahí en el versículo 1 Él pudo haber creado infinidades de cosas que en nuestra mente, en nuestro conocimiento no lo sabemos. Como dijimos hace un momento, hay muchos misterios de Dios que le son revelados a algunos. ¿Fue creado el infierno desde el principio? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía cuál iba a ser el fin de Satanás. Era necesario que quede claro que el infierno no es el núcleo de la tierra, es algo aparte. El infierno podría ser el propio sol, podría ser, lo digo yo, especulando, pero no está en el centro de la tierra. Amén. El hombre nunca cava o preparará un Seol. O sea que fue una creación directamente por el Señor, no por el hombre. La Biblia nunca habla de que un hombre, la Biblia nunca habla de un cuerpo yendo al Seol, a excepción de una vez, y la excepción confirma la regla, con Coré. Se abrió la tierra y se tragó a Coré, y ese es el Dios que estaba con él. ¿Ok? Números 16 de 28 a 33 van a encontrar. Desafió el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón e influenció a muchos en Israel contra ellos. Entonces Dios mostró su desagrado haciendo que la tierra se abriera y se tragara a Coré y a su familia. Se levantaron contra un líder, lo desafiaron
el Señor, mira, creo que es lo que más le disgusta cuando se levanta contra los líderes que Él ha establecido. Y como Él no se iba a quedar quieto, en aquel momento abrió la tierra sin pensarlo dos veces y se lo tragó. ¿Cuándo se fueron ellos? Derechito para la profundidad, para el Seol. Amén. Para ir cerrando, en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, vamos a encontrar la historia de Lázaro y el rico. Habiendo ambos muertos y existiendo en el estado intermedio. Algunos piensan que esta historia fue una parábola, pero todas sus parábolas el Señor nunca mencionaba nombres propios. Aún así fue escrito como parábola. Entendemos que cada parábola fue dicha para edificar sobre la verdad. Mateo 13:13. La siguiente es una interpretación común de la así llamada parábola. Esto que le voy a mencionar lo vamos a tomar desde otra perspectiva para entender un poco más esto. El hombre rico representa a la nación judía, ricos en lo que Dios le había heredado. Lázaro representa a los gentiles, a los pobres a la puerta del hombre rico. Ambos murieron en el fin, en lo que ambos fueron bendecidos por el Evangelio. Los dos tenían para ser salvos. Uno representaba a la nación judía, otro representaba a los gentiles. Los gentiles, en este caso, vendríamos siendo nosotros. Uno fue condenado porque no aceptó al Hijo de Dios y otros fuimos salvos porque lo aceptamos. Amén. Manos suimen. Ministro, para aportar un poco allí en lo que corresponde al Seol. Buena la explicación que da hermano Swimmer, porque hay que entender, hermanos, de que hay cosas de que en el Antiguo Testamento fueron creadas que en el día de hoy no están ya. En este caso, el lugar de descanso, que es el seno de Abraham, donde estaba el pobre, ya no está en las profundidades. Ya eso se eliminó. Como dice el hermano Swimmer, ya ese terreno que tenían ellos lo agarraron los otros para poder seguir metiendo más cuerpos perdidos, por decirlo de alguna manera. O sea, ya el lugar completamente ya es un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque los que estaban en el seno de Abraham, como lo dije anteriormente, fueron resucitados junto con Cristo. Cuando Cristo sube a los cielos, estos que fueron con Él se fueron al cielo. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Terminamos por hoy. Ajá.